Todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de funciones matemáticas en hojas de cálculo. Soy Ricardo Buitrago, docente de Tecnología e Informática de la Institución Educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. En primer lugar, vamos a desarrollar dos estándares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional en la Guía 30. El primero dice así: relaciona el desarrollo tecnológico con los avances en la ciencia, la técnica, las matemáticas y otras disciplinas. A través de la historia, pues la humanidad ha desarrollado avances tecnológicos desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, la rueda dio lugar al desarrollo de una constante matemática desde hace aproximadamente 5.000 años y fue el número pi. Entonces, el hombre desarrolla la rueda y a través de las matemáticas comenzamos con el desarrollo de esas matemáticas de la ciencia para explicar el mundo. El segundo estándar propuesto es: explico los propósitos de la ciencia y de la tecnología y su mutua interdependencia. Entonces, digamos que desde la ciencia se proponen diferentes teorías que pretenden explicar el mundo. Sin embargo, la ciencia debe esperar o depende de la tecnología para confirmar estos hallazgos. Por ejemplo, los premios Nobel de física solamente se entregan si esas teorías han sido comprobadas. Y para comprobarlas casi siempre se ha requerido de diferentes avances tecnológicos, como los telescopios, los aceleradores de partículas, entre muchos otros. El objetivo que tenemos con esta guía es describir el concepto de función matemática y las herramientas informáticas que se pueden utilizar para su comprensión y resolución de problemas. Inicialmente vamos a hablar solamente de función lineal. Función matemática. Pues tenemos una función que no la vamos a leer en virtud del tiempo, pero de por sí parece bastante densa y un tanto difícil de explicar. Por lo tanto, no nos detendremos a analizar. Otra función, bastante texto, una relación, ya empezamos a ver algunos conceptos que nos son bastante familiares, por ejemplo, relación, variables, dominio y rango, y ya mencionamos variable independiente y variable dependiente. Sin embargo, parece ser bastante texto para empezar a una adecuada comprensión. Aquí ya establecemos algo más formal, pero más comprensible. Es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Está conformada por el dominio, codominio, descritas por series de datos y la ecuación que describe la relación que maneja dicha función. Sin embargo, hasta el momento pues observamos que es demasiado texto. Vamos a ver algunos esquemas que vimos hace bastante tiempo. En primer lugar, aquí tenemos un dibujito que lo vimos por allá en cuarto primaria, tal vez. Tenemos una relación entre dos conjuntos de forma tal que al conjunto, a los elementos del dominio, les corresponde una y solo una en el codominio o rango. Eso fue algo que se vio, digamos, en grado quinto aproximadamente. Ya en grado séptimo tenemos de una manera más formal los mismos dos conjuntos, dominio, rango, pero aparece la ecuación que describe la relación entre estos dos conjuntos y a la que nosotros llamamos función. En hojas de cálculo, en primer lugar tenemos columnas, una variable independiente y una o más variables dependientes, de acuerdo al problema planteado. La variable independiente en general es una sola. Adicionalmente, nosotros podemos generar gráficos cartesianos, gráficos de línea o de dispersión, según sea el caso,
y ahí podemos representar la función eh, que queremos graficar. También aquí podemos hacer el proceso inverso. A partir de observaciones de la vida real, hallar la ecuación matemática sobre la cual que pretendemos trabajar. Entonces, el dominio en matemáticas o variable independiente en informática es el conjunto inicial o conjunto de partida de la función. Codominio o rango en matemáticas o variable dependiente en informática es el conjunto final o conjunto de llegada. En informática pueden existir varias variables dependientes, valga la redundancia. Variable es una representación no numérica a la que se le pueden asignar diferentes valores. Entonces, la variable lleva siempre un nombre que trata de describir la función de esa variable. Por ejemplo, mínimo, máximo, x, y1, y2, tiempo 1, tiempo 2, distancia 1, entre muchos más. La variable independiente es una secuencia de números ordenados y sin dependencia externa. En general, pues existen métodos informáticos para generar esa secuencia. La variable dependiente es un conjunto de valores que dependen de la función representada. Constante es un valor de tipo numérico y permanente que no puede modificarse al menos dentro de ese contexto. Por ejemplo, una de las variables más famosas que se maneja es el número pi. Y la ecuación es la descripción matemática de la relación entre los conjuntos de la función. También lo llamamos modelo matemático, sobre todo cuando estamos haciendo el proceso inverso, o sea, tratar de describir matemáticamente alguna realidad que se está observando. Ejemplo, el crecimiento de una planta, el avance de determinado móvil, entre algunos ejemplos. Para graficar funciones, requerimos una tabla de datos que mínimo debe ser 2, donde la variable independiente siempre se ubica a la izquierda y las variables dependientes a la derecha. Cuando hacemos la representación cartesiana, tenemos el eje X, donde se representa la variable independiente, el eje Y, donde representamos los valores de la o las variables dependientes. Y la coordenada es la intersección entre una columna y una fila sobre la cual estamos haciendo referencia. Para elaborar la tabla de una función, entonces establecemos el dominio útil para la hoja de cálculo. En matemáticas se habla muchas veces de menos infinito hasta más infinito, pero parecen ser conceptos bastante nebulosos, por lo tanto, en informática siempre buscamos que esos valores sean finitos y normalmente acordes con la realidad que estamos tratando de representar. Determinamos los valores constantes y la variable dependiente. Construimos la serie que describe la variable independiente en la primera columna, o sea, la primera columna del lado izquierdo. Insertamos la o las ecuaciones en las columnas del lado derecho y copiamos a través de la tabla. Seleccionamos todos los datos, incluyendo los encabezados, y si estamos trabajando en Excel, ubicamos gráficos de dispersión y seleccionamos el gráfico que tenga puntos y líneas y lo insertamos en la hoja. Si estamos trabajando en hojas de cálculo de Google, ubicamos los gráficos o más bien insertamos el gráfico y nos aseguramos que sea un gráfico de líneas. Señalamos el gráfico por fuera del área de trazado y si es necesario movemos el gráfico a una hoja nueva o a la hoja propia. En primer lugar, vamos a representar estas 4 ecuaciones en una sola hoja de cálculo. El dominio inicial va a ser siempre desde -10 hasta 10. Entonces, vamos a
realizar los siguientes encabezados donde colocamos la variable independiente que es x y las variables dependientes que son las funciones que vamos a representar. Vamos a generar la serie. Entonces escribimos al menos los dos primeros valores, -10, -9. Luego seleccionamos estos dos valores y de la esquina inferior derecha arrastramos y copiamos hasta la fila 22. Lo que obtenemos es, eh, lo que obtuvimos fue la serie desde -10 hasta 10 con incrementos de 1. Entonces, la primera ecuación P de x es igual a x. Entonces, igual los valores de x, estamos trabajando en la fila 2 y los valores de x están en la columna A. Por lo tanto, al señalar la celda de las x, nos va a insertar automáticamente la celda igual a A2. Enter. Y como nos ofrece la opción, venimos y autocompletamos. Luego la siguiente, nos dice que es igual a x, pero x está en la columna A y estamos trabajando en la fila 2, más 1, que es un valor constante. Eh, Autocompletar, aceptamos la opción autocompletar. Bueno, vamos a utilizar aquí controles de teclado. La siguiente, igual a 2 asterisco A2. Enter, autocompletar. Y la última, igual a A2 dividido entre 2. Enter y autocompletar. Ahora, para insertar el gráfico, eh, seleccionamos todos los datos, incluyendo los encabezados, y voy a insertar un gráfico y me aseguro que sea un gráfico de líneas. Si no llega a ser el gráfico de líneas, entonces aquí hay diferentes tipos de gráficos, pero algunas veces nos inserta automáticamente este gráfico de columnas. Pero el gráfico que requerimos es este primer gráfico. Ahora, para este ejercicio solamente, entonces voy a mover a la hoja propia. Entonces, aquí voy a cambiarle el nombre, que no es gráfico 13, sino gráfico 1. Y ya observo aquí las diferentes representaciones de cada una de las funciones a partir de un dominio X. Aquí tenemos todas las funciones que están representadas. F de x igual a x, x más 1, 2x y x dividido 2. Bien, entonces aquí ya generamos el primer ejercicio. El siguiente ejercicio dice, hallar la solución a los siguientes sistemas de ecuaciones. Vamos a representar el primero que dice x menos 2 igual a 19 menos 2x. Entonces, vengo acá a este ejercicio, perdón, a este valor, donde previamente he construido la siguiente plantilla con los elementos. F de x es igual a x menos 2, f de x es igual a 19 menos 2x, el mínimo que dijimos que iba a ser -10,
y el máximo que es igual a 10. En primer lugar, el valor mínimo va a ser igual al mínimo, ¿sí? Ojo, el valor mínimo no siempre va a ser menos 10 porque si yo tengo una variable que se llama mínimo, esta variable puede cambiar de acuerdo a las necesidades del problema. Entonces, le doy Enter. En la celda A3 voy a escribir igual al valor anterior más un delta. Aquí no podemos hablar propiamente de X, sino un delta. Hablamos de dx cuando son incrementos muy pequeños y hablamos de deltas cuando son incrementos constantes, pero de mayor valor. Entonces, ¿cómo calculamos este delta? Como el máximo inmovilizamos con F4. Bueno, aquí por alguna razón no me está inmovilizando, entonces lo voy a escribir, pero en la mayoría de los Office, al oprimir la tecla F4, me aparecen los dos signos pesos, que son los que me inmovilizan. Menos el mínimo y ya, bueno, ya esto es por cuestiones, pero en general, eh, al, al, al inmovilizar, al oprimir la tecla F4, entonces me permite la inmovilización. Regálenme, hago una prueba acá. Entonces, menos el mínimo. Ah, perdón. Para mi caso es Fn F4, o sea, función F4. Cierro paréntesis. Divido entre 20, que es el número de incrementos que voy a tener. Esa es la función que tengo en este momento. Entonces, ahora voy a copiar solamente esta celda y voy a generar hasta la fila 22. Tengo los siguientes valores. Entonces, observen que acá tengo A2 porque no está inmovilizado, pero si miro esta, entonces ya tengo A3, pero los valores de E y D siguen constantes. Entonces ya generé la serie para la variable independiente. Vamos a insertar la ecuación f de x es igual a x menos 2. Entonces, igual a x, la columna de las x es la A y estamos trabajando en la fila 2, menos 2. Enter y autocompletar. Vamos a insertar la siguiente ecuación. Igual a 19 por x que está en la A, estamos en la fila 2, perdón, 19 menos 2 por x que está en la columna A2. Entonces, enter y autocompletar. Ahora, este gráfico no me interesa trasladarlo acá de la columna. Voy simplemente a seleccionar todos los valores de las tres primeras columnas, incluyendo los encabezados, y voy a insertar un gráfico. Aquí ya tengo un gráfico, lo voy a poner un poquito más pequeño para efectos didácticos y no lo voy a cambiar. Lo voy a dejar así, pero mejor lo coloco acá para tener una mejor visualización. Bien, entonces observen que
La solución a este sistema de ecuaciones está en el punto de intersección. Ese punto de intersección, digamos que si lo miro desde un intervalo, está ubicado entre 5 y 10. Por lo tanto, voy a cambiar el valor mínimo a 5 y el valor de máximo a 10 y observen el redimensionamiento que hay, tanto en la tabla como en la gráfica. Entonces, aquí en la gráfica ya se puede observar que para el punto cuando x vale 7, eh, f de x es igual a 5. Entonces, al mirar la tabla, ya observamos también que cuando x toma un valor de 7, las dos gráficas equivalen al valor de 5. De esta forma, sin necesidad de despejar ecuaciones, ya estamos teniendo este sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, bueno, vamos aquí a hacer una cosa. Vamos a editar este gráfico, lo vamos a personalizar y el título no le vamos a copiar acá estos dos, sino sistema de ecuaciones. ¿Listo? Entonces ya la personalicé. Y ahora sí, voy a duplicar esta hoja. Bueno, ya dupliqué la hoja, entonces este no es copia, sino este es el ejercicio 2B y listo. Entonces, el ejercicio 2B dice 16 menos x y x más 9. Entonces, muy rápidamente voy a cambiar aquí los encabezados. 16 menos x, 16 menos x, cambié el primer encabezado. Bueno, abrir un poquitico más acá. Y el siguiente dice x más 9. Entonces, voy a editar acá. X más 9. Entonces ya acá pues se actualizó 16 menos x y x más 9. Y acá lo que tengo que hacer es insertar las ecuaciones correctas. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Igual a 16 menos x, enter. Vamos a ver si aquí lo permite copiar. No tocó copiarlo a mano. Y para el siguiente dice que es igual a x más 9. O sea, a este x más 9, enter. Y vamos a copiar a lo largo del rango. Listo. Entonces, obsérvese que aquí tenemos que redimensionar nuevamente porque no observamos la solución. Vamos a ir al caso extremo propuesto, que es el de menos 10. Ahora, fíjense que la solución está entre el punto 0 y el punto 5. Entonces, lo voy a redimensionar acá, 0 y 5. Y ya tengo una mejor visualización. Ya sé que la solución para x está entre 3 y 4. Y según observa a un acercamiento, ya sé que la solución está en 3.5. Bajo un poquito la tabla y le encuentro 3.5. Y para los valores de y sería 12,5. Y así, duplicando pestañas, vamos a hacer el punto 2C y el punto 2D, cambiando los valores. Ya como la plantilla está construida, simplemente pues vamos a utilizar un método que se llama el método de tanteo, o sea, ir aproximando hasta encontrar una zona de observación
que sea lo suficientemente óptima para nuestros propósitos. Vamos con el punto 3. El problema dice así: la suma de las edades de Pedro y Juan es de 56 años y Pedro tiene 14 años menos que Juan. ¿Qué edad tiene cada uno? Entonces, para este propósito, yo he determinado que la variable independiente va a ser Juan y van a haber dos variables dependientes que es Pedro 1 y Pedro 2. Entonces, recordemos, Pedro y Juan, 56 años y Pedro tiene 14 años menos que Juan. Entonces, este es un típico problema de función lineal. Recordemos, la ecuación de la recta dice f de x es igual a mx más b, donde m es pendiente y b es el punto de corte con el eje y. O sea, si x es 0, entonces, ¿qué valor tendrá y? Ese valor está escrito por y. La primera ecuación dice, la edad de Pedro y Juan suman 56 años. Entonces, voy a pasar Juan hacia el otro lado, me quedaría menos Juan más 56 es igual a Pedro 1, o menos 1 por J es igual a 56. Por lo tanto, la pendiente de esta ecuación será igual a menos 1 y el punto de corte con el eje Y será igual a 56. La siguiente parte dice, la edad de Pedro es igual a la edad de Juan menos 14 años. Básicamente eso es lo que dice el problema, porque Pedro es 14 años menor que Juan. Entonces ahí obtenemos los valores de la pendiente 2, 1 y del punto de corte menos 14. Bien, entonces para este propósito vamos a utilizar la siguiente plantilla. Tenemos acá las edades de Juan, la edad de Pedro, Pedro 1, Pedro 2, el mínimo del incremento, la pendiente 1, el punto de corte con el eje Y1, pendiente 2, punto de corte con el eje 2. Entonces, la edad mínima de Juan va a ser igual a 0. No parece ser comprensible que utilizáramos edades negativas, ¿no? Preguntarnos qué hacía uno cuando tenía menos 10 años, no sé, pero pues bastante complicado de explicar. En la celda de 3, A3, perdón, vamos a decir que es igual a la celda anterior más el incremento inmovilizado con la tecla F4. Entonces, vamos a copiar hasta la fila 22. Tenemos un rango de 20 valores y vamos a insertar las constantes. M1 es menos 1 y M2 igual a 56 como lo habíamos apuntado previamente. Menos 1 y 56. Y M2 es 1 y B2 es menos 14. Bien, entonces vamos a insertar ahora sí las ecuaciones. La ecuación va a ser igual a M1 inmovilizado por X que está en la columna A
estamos trabajando en la fila 2, más B1 igualmente inmovilizada. Enter, autocompletar. La siguiente ecuación igual M2 inmovilizado por X que está en la celda A2 más B2 inmovilizado. Enter, autocompletar. Entonces, acá, al igual que en los casos anteriores, lo vamos a dejar solamente en el ejercicio 3. Y vamos a insertar un gráfico de bueno, de líneas. Ojo, aquí nos salió un gráfico de columnas, entonces como tengo la configuración disponible, busco aquí los gráficos de líneas y obtengo la solución. Bien, entonces vamos a poner esto un poquito más pequeñito. Vamos a editar este gráfico. El título del gráfico, entonces vamos a decir que estos son ejercicios de función lineal. Aquí pongámosle la tilde. Listo. Bien, entonces aquí ya empezamos a ver la solución. Nótese que las edades están entre 25 para Juan. Para el caso de Juan, vamos a hacer aquí algo. Bien. Entonces, para el caso de Juan, bueno, aquí tengo la opción de hacer algo. Sí, correcto. Entonces, para el caso de Juan, tengo que la edad está entre 25 y 50 años, sobre todo que podemos afirmar casi que con toda seguridad que está entre 25 y 45. Para este caso, entonces voy a establecer que el mínimo va a ser 20 o 25 y en todos los casos el incremento va a ser igual a 1 para estos casos o menor en determinados casos muy especiales, sobre todo cuando estamos haciendo puntos decimales. Observe que estamos aquí en un punto donde nos dice que la edad de Juan es 35 años. Entonces, para mayor exactitud, aquí vemos que si Juan tiene 35, Pedro tiene 21 años y eso cumple con los requerimientos del problema. Entonces, tenemos ya la aplicación de la resolución del siguiente problema. Bien, entonces, al igual que el anterior, vamos a duplicar el problema. Vamos a revisar el siguiente problema que dice así. La edad de María es el triple de la de Rosa más 15 años y ambas edades suman 59 años. Entonces, al hacer el modelo, tenemos que la edad de Rosa y de María, 1,
suman 59 años. Por lo tanto, la edad de María 1 es igual a -1 por R más 59, de donde tenemos que María es igual a -1 y bueno, el cruce por cero es 59. Y la edad de María es 3 veces la de Rosa más 15 años. Por lo tanto, obtenemos que la pendiente 2 es igual a 3 y la pendiente es igual a 15. Entonces, voy a cambiar ya, puedo empezar a deducir que la variable independiente es Rosa y tenemos María 1 y María 2. Entonces, este no es copia de ejercicios, volvemos a la hoja de cálculo. Este no es copia de ejercicio 3, sino es el ejercicio 4. Aquí tenemos Rosa, este sería María 1 y María 2. Eh, mm, entonces, el mínimo, voy a decir que es 0, no voy a dejarle esos valores. Entonces, me dice que la pendiente 1 es igual a -1 y el B1 es igual a 59. Y la pendiente 2 es igual a 3 y el B2 es igual a 15. Entonces 3 y 15. Listo. Listo. Entonces, obsérvese que para los rangos que nosotros habíamos propuesto no tenemos solución en este momento. Entonces, podemos hacer aquí, decir que esto es 5 porque es el incremento para que nos permite un buen rango de observación, y desde cero. Pero ya tenemos claro que eh, estamos o vamos a estar ubicados entre 0 y 25 o entre 5 y 25, por ejemplo. Entonces el mínimo va a ser 0 y el incremento va a ser 1. Y pues parece ser bastante interesante ese rango de solución. Observemos que, bueno, aquí no me cambió el eje, faltaría averiguar. Pero ya tenemos que si Rosa, aquí faltó actualizar este eje, no sé por qué no lo hace. Si Rosa tiene 11 años, María va a tener 48 años, como lo podemos ver en la gráfica. Entonces, esa sería la solución. Y así, ya en este momento hemos visto cómo, si nosotros construimos las ecuaciones de una manera adecuada, podemos resolver prácticamente cualquier problema que tenga que ver con funciones matemáticas, simplemente a partir de la reproducción pues, de los diferentes espacios. Entonces, la actividad 5, simplemente duplicar la hoja, hacer el modelo, determinar M1, B1, M2, B2 y hallar la solución de manera gráfica. El objetivo de este tipo de trabajos es simplemente obtener digamos, obtener una solución, pero que sea totalmente visible a partir de la observación, sin necesidad de resolver analíticamente ese tipo de sistemas, sino aproximando los valores y desarrollando métodos gráficos de solución. Muchas gracias por su atención.